Puntos clave de las taquiarritmias. Vamos a empezar definiendo qué es una taquiarritmia. Va a ser una arritmia con 3 o más latidos, en donde cada uno de estos 3 o más latidos van a tener más de 100 latidos por minuto. Esa va a ser una taquiarritmia. Y hay que saber también que vamos a tener fármacos, después vamos a verlo concretamente en el tratamiento, pero vamos a tener fármacos que nos van a frenar o nos van a disminuir la frecuencia cardíaca. Estos fármacos van a ser los beta bloqueadores, los calcio antagonistas y también los digitálicos, concretamente la digoxina. Entonces, importante conocer estos para la parte del tratamiento. Ahora, vamos a tener varias diferencias para poder justo hacer el diferencial entre una taquicardia auricular y una taquicardia ventricular. Y bueno, esto va a ser muy importante también ahorita que hablemos del tratamiento. Lo único que hay que saber es que las auriculares van a tener el QRS estrecho, entonces van a tener un QRS así delgadito, y las ventriculares van a tener un QRS gordo, ¿no? Entonces un QRS ancho. Obvio, ¿no? Entonces las auriculares no tienen la aurícula no tiene ningún efecto en el QRS, entonces el QRS, por así decirlo, va a estar normal. Y en una taquiarritmia ventricular ya vamos a tener un QRS ancho. No va a ser así, sino que más bien van a ser QRS como así. Esa va a ser la forma que van a adquirir las taquiarritmias ventriculares. En las auriculares vamos a encontrar la taquiarritmia o la taquicardia supraventricular, o sea, arriba de los ventrículos, auricular, y la fibrilación auricular que veremos sola en un video. Y dentro de las ventriculares, que como dijimos son de QRS ancho, entonces así y así. Esa es la diferencia. Van a ser la taquicardia ventricular monomórfica, polimórfica y sin pulso. Entonces, importante recordar estas. Pasamos ahora a las extrasístoles, que son un tipo de taquiarritmia. Vamos a tener extrasístoles auriculares y ventriculares. Es simplemente pues la introducción de una sístole, ya sea auricular o ventricular, dentro del ciclo cardíaco donde no corresponde. Y bueno, dentro de las auriculares, la característica aquí es que va a haber una P antes. Entonces va a haber una P introducida antes de que deba de aparecer la P, ¿no? Entonces venimos aquí, la P normal, QRS normal, después hay una P y después la P del QRS normal, ¿no? Entonces, esta P, que si bien podríamos confundirlo con un bloqueo, ¿no? Pero el chiste es que está antes, ¿no? Va antes de donde debería de estar. Y esta se va a generar por una taquiarritmia, va a ser una taquiarritmia por reentrada. Entonces, la característica aquí es que es una taquiarritmia de reentrada. Dentro de las ventriculares, las extrasístoles ventriculares, va a ser un QRS que va a estar antes y va a ser ancho. Entonces tenemos aquí nuestros QRS normales, aquí por ejemplo otra aquí, onda P, QRS normal, y de repente, dentro del ciclo o del ritmo normal que llevaba, hay un QRS pues ancho, ¿no? Como lo dice, entonces hay así, y sigue, ¿no? Normal, este QRS nada más no va ahí, pero los RR de los demás se mantienen constante. Entonces, esa es la característica de una extrasístole ventricular, y vamos a tener varios tipos o varias definiciones a destacar aquí. Entonces vamos a tener el bigeminismo, cuando va a haber por cada latido una extrasístole. Entonces, por cada uno de estos va a haber una extrasístole asociada. Después también tenemos la pareja, las extrasístoles ventriculares en pareja, donde por cada dos extrasístoles, van a haber más bien dos extrasístoles consecutivas. Entonces ya no va a tener relación justo con los latidos, sino que cuando se produzca una extrasístole se va a producir junto con otra extrasístole junta, ¿no? Entonces esa es la pareja. Y bueno, 3 o más de estas juntas, o sea, una arriba de la pareja, ya lo podemos considerar una taquicardia ventricular y ya implicaría otro diagnóstico. Esto por lo que vimos en la parte de la definición. Pasamos ahora al flóter auricular, otro tipo de taquiarritmia, donde la característica aquí, es que vamos a tener RR constante y dientes de sierra. Importante esta parte del RR constante porque va a ser la forma en la que nosotros lo vamos a diferenciar de la fibrilación auricular. En la fibrilación auricular los RRs no van a ser constantes, pero en el flóter auricular sí. Entonces, ¿cómo va a ser el flóter auricular? Dijimos RRs constantes, entonces ese es un R, después este es otro R, este es otro R,
este es otro R, ¿no? Entonces, si se fijan, pues hay una separación más o menos de dos cuadritos, ¿no? Entre ellos, los RRs se mantienen constantes y luego los dientes de sierra. Entonces, va a ser algo más o menos así. Dientes de sierra, aleta de tiburón también le dicen. Entonces, el chiste es RR constante y esta morfología que vemos aquí. Lo común o la manera, la presentación común va a ser en sentido antihorario del corazón, ¿no? Y esta se va a relacionar el antihorario con el EPOC. Y también vamos a tener la presentación atípica, que va a ser de tipo horario, y se va a relacionar con la cicatriz en una cicatriz en el foramen oval. Y bueno, el tratamiento va a ser parecido a la fibrilación auricular, por lo tanto se tiene que incluir un antitrombótico. Eso en cuanto al flóter. Pasamos ahora a la taquicardia supraventricular paroxística, donde lo único que tenemos que saber es que aquí se va a presentar el signo de la rana y de la rana o de la rona. Todavía no me queda bien claro esa parte, pero bueno, ese signo y además, bueno, ese signo va a corresponder a ondas A en cañón. Entonces, ondas A en cañón es la característica de la taquicardia ventricular paroxística. Y ahora pasamos a la taquicardia ventricular monomórfica versus la polimórfica. Entonces, aquí pues es muy sencillo realizar la diferenciación, ¿no? La monomórfica va a estar como constante, ¿no? Se mantienen en un mismo tamaño, con una misma forma, ¿no? Y en el caso de la polimórfica, a mí se me figura a un álbum de los Arctic Monkeys, en donde como que es así, después se hace gordo y después se vuelve a hacer así, ¿no? Entonces, esa es más o menos la morfología de una polimorfa. Entonces, tenemos de repente chiquitos, de repente grandes, de repente nuevos chiquitos, grandes. Esa es la característica de la polimorfa. La polimorfa, bueno, se va a relacionar sobre todo con prolongación del segmento QT, que puede evolucionar hacia un torce de Pointes. Entonces, el torce de Pointes es un tipo de taquicardia ventricular polimórfica y que se va a relacionar con muchísima mortalidad. Ahora, en cuanto al tratamiento general de nuestras taquiarritmias, al nosotros detectar una taquiarritmia, esto por ACLS, entonces el algoritmo de tratamiento de ACLS, al detectar una taquiarritmia, en ACLS lo refieren como 150 latidos por minuto, tenemos que preguntarnos si el paciente tiene estabilidad. Entonces, ¿tiene estabilidad el paciente? Sí. Aquí lo que tenemos que hacer, bueno, ¿qué implica que tenga estabilidad o no? ¿Tiene hipotensión? ¿Tiene alteración mental? ¿Choque, isquemia o falla cardíaca? Cualquiera de esos es un dato de inestabilidad y por lo tanto ya se va a la parte o al algoritmo de inestabilidad. Entonces, aquí nos preguntamos inestabilidad. Si tiene inestabilidad, ok, vamos a irnos a la cardioversión sincronizada. Entonces, básicamente, una cardioversión con energía, pero sincronizada, no desfibrilación. Ahorita vamos a ver las diferencias entre ellas. Y después, si no tiene ningún tipo de inestabilidad, lo que vamos a hacer ahora es medir el QRS. Entonces, quedamos hace rato que con el QRS nos vamos a basar para ver si estamos ante una taquiarritmia auricular o ventricular, en esta parte de aquí. Entonces, quedamos que las auriculares es un QRS corto y las ventriculares son un QRS ancho. Aquí lo que podemos hacer para hacer pues la analogía o la analogía, la asimilación con lo que vamos a ver en el tratamiento, es pensar que las auriculares, o más bien las ventriculares, son más importantes, ¿no? Una taquicardia ventricular sí implica más riesgo que una auricular. Por lo tanto, el tratamiento de la ventricular va a ser más agresivo. ¿Con qué? Con fármacos. Y en el caso de la auricular, el tratamiento va a ser menos agresivo porque es menos peligrosa. Eso no es así, pero así podemos hacer la analogía. Y en el caso de las auriculares se van a tratar con maniobras. Entonces, regresamos a esta parte del algoritmo. No tiene ninguna clase de inestabilidad. Ahora medimos el QRS. Si el QRS es de más de 0.12, lo vamos a considerar un QRS ancho. Entonces, ¿de qué nos habla un QRS ancho? De una ventricular. Y entonces, ¿cómo dijimos que se tratan las ventriculares? Con fármacos, más agresivo. Y el fármaco que vamos a dar aquí va a ser la adenosina. Y aquí nos lo podemos aprender con la mnemotecnia que mencioné también en el video de los bloqueos, en donde tenemos una taquicardia ventricular, hay que poner, está muy rápido el corazón, entonces lo vamos a poner a descansar. Esa es la forma en la que nos podemos acordar que la adenosina es para las taquicardias y la atropina, en donde el corazón va lento y lo tenemos que poner a trotar, es para las bradicardias. Entonces, bueno, más de 0.12 es ancho, por lo tanto es ventricular, por lo tanto le damos fármacos.
¿Cuál fármaco? Adenosina, a descansar. Y si tenemos un QRS de menos de 0.12, estamos ante un QRS estrecho. Y en este caso lo que tendríamos que hacer son maniobras vagales. ¿Qué maniobras vagales? Por ejemplo, el masaje carotídeo. Entonces, esa es la forma en la que los vamos a nosotros tratar. Ahora, en esta parte de la cardioversión sincronizada, vamos a usar distintos joules o distintas medidas de joules dependiendo ante qué nos encontremos. Entonces, en una taquicardia supraventricular vamos a usar de 50 a 100 joules. En una FA, en una fibrilación auricular, vamos a usar de 120 a 200 joules. En una taquicardia ventricular monomórfica, entonces taquicardia ventricular monomórfica, recordemos esta de aquí, vamos a usar 100 joules. Entonces aquí 100 joules. Y en una polimórfica, recordemos, está muy asociada a mortalidad. Entonces, si encontramos una polimórfica, el tratamiento en este caso va a ser desfibrilar. Lo vamos a considerar o vamos a tratarlo como un ritmo de paro. Entonces, desfibrilar. Ahora, ¿qué pasa con las taquicardias ventriculares que no tienen pulso? La taquicardia ventricular sin pulso. Esto lo vamos a considerar igual que la taquicardia ventricular polimórfica o la cercana al torce de Pointes, la vamos a considerar un ritmo de paro y por lo tanto vamos a desfibrilar. ¿Cuál va a ser la indicación para desfibrilar? El máximo de joules. Esto recordemos que es diferente si nos encontramos ante un desfibrilador monofásico o bifásico. Si nos encontramos ante un monofásico, lo ponemos, si no me equivoco, en 270 joules. Y si nos encontramos ante un bifásico, lo ponemos en el máximo de joules. Entonces, eso en cuanto a la taquicardia ventricular sin pulso. Ahora, para hacer esta diferenciación entre la desfibrilación y la sincronizada, nada más tenemos que saber que, bueno, uno se va a relacionar sobre todo con ritmos de paro y el otro no. La desfibrilación va a ser de ritmo de paro y el otro va a ser de ritmos de no paro, por así decirlo, ¿no? Sí inestables, pero no en paro. Entonces, esa es la primera diferencia. En la desfibrilación, la energía se va a administrar inmediatamente. Entonces, en cuanto identifiquemos el paro, se da la energía inmediatamente. Y en la desfibrilación no tenemos que sedar. No está indicada la sedación por lo mismo de que tiene que ser inmediatamente. En la sincronizada no es de paro, es de inestabilidad, pero en este caso el paciente está consciente, no está pues obviamente en paro. Los joules van a depender del trazo, como lo vimos en esta parte de aquí. Y aquí sí está indicado sedar. Entonces aquí sí vamos a sedar y además hay que saber que la desfibrilación se tiene que dar justo en R, en la R del electrocardiograma. Por eso la vamos a llamar sincronizada, porque se tiene que sincronizar con la R. Y vamos a ver un último síndrome, que va a ser el síndrome de preexcitación, también llamado síndrome de Wolff-Parkinson-White. Va a ser un síndrome muy asociado a la anomalía de Epstein. Entonces, esa es una característica, Epstein. Ahora, ¿qué va a pasar aquí? Va a haber una vía accesoria congénita, también llamada vía de Kent, que va a despolarizar los ventrículos precozmente. Entonces, imaginémonos que tenemos aquí el nodo sinusal que transmite toda la energía, llega al nodo AB y del nodo AB se transmite todo a los ventrículos. Entonces, aurícula, ventrículo. Eso es lo que normalmente pasa, pero lo que pasa aquí es que hay un ritmo de reentrada, más bien una vía accesoria congénita de reentrada. Entonces, es como si de aquí salieran haces que regresan al nodo AB y por lo tanto continúan excitando los ventrículos. Eso es lo que pasa más o menos en el síndrome de preexcitación o Wolff-Parkinson-White. Es una vía accesoria. Esta va a ser la vía de Kent, la que mencionamos anteriormente. La característica en el electrocardiograma va a ser la onda delta. Esa es la principal característica. ¿Cómo vamos a ver nosotros una onda delta? A mí se me figura como un pico de pájaro. Entonces tenemos así, tenemos la P y como que no baja, hace el piquito. Entonces no baja la P, no hay una Q y la R hace como un piquito, ¿no? Y bueno, ya después continúa, hace como, bueno, entonces sería la P, después la S y la T,
pues como tal nada más baja hasta aquí, pero continúa así, ¿no? Entonces es más o menos, ¿no? Como podríamos nosotros identificar la onda delta, pero espero que nos la mencionen en el caso de un caso clínico. Es más o menos así, como un pico de pájaro, es como yo me lo imagino. Y bueno, hay que saber el tipo de síndrome de preexcitación más común, va a ser el tipo ortodrómico, es lo más frecuente. Y bueno, el tratamiento aquí va a ser la ablación de la vía de Kent, de la vía accesoria. Entonces lo que vamos a hacer es quitar esto de aquí y por lo tanto ya no tendríamos esta vía de reentrada que nos estaba produciendo el síndrome. Y eso sería todo en cuanto a nuestras taquiarritmias. De este lado queda el primer apunte y de este lado el segundo apunte. Muchas gracias.